Vale, pues nada. Pues nada, perdonad que esto es muy serio y no se puede hacer perder ni 5 minutos a las personas porque el tiempo es oro para todos. En fin, vengo de la tierra de Pinares, ahora mismo, de la parte segoviana más desconocida, la parte que pega con Valladolid, muy distinta a la Sierra de Guadarrama. Bueno, pues nada, a los que me conocéis, encantado de veros. Algunas caras hace mucho tiempo que no las veo y me da mucha alegría. Muchas gracias por venir y por emplear vuestro tiempo. Naturcil, ya participé el año pasado, que fue en la montaña palentina, uno de mis sitios favoritos. Y bueno, Carlos, tengo una historia de amistad lejana con él, en unos tiempos en los cuales se miraba de otra manera la naturaleza y el medio ambiente, y me llamó y dije, bueno, pues encantado. Quizá lo que yo cuento aquí es un poco antinatura actual, vamos, pero bueno, que hay que estar abiertos a todo, ¿no? Bueno, yo, para los que no me conocéis, me dedico a la botánica desde hace mucho tiempo. Estudié biología y me especialicé en biología vegetal, en botánica, y desde entonces siempre me he dedicado a las plantas. O sea que las plantas han sido mi materia de trabajo y mi tema, ¿no? Y nada, siempre me gustó la botánica muchísimo, pero también me gustó la relación con la antropología, con el ser humano, ¿no? Y eso hizo que me dedicara en parte a uno de los temas que os voy a contar aquí, que es la etnobotánica. Para el que no se sitúe, lo que es la etnobotánica, pues es la relación del ser humano con el reino vegetal en el sentido más amplio de la palabra. No solo esta plantita vale para tal, sino que también cómo gestionamos el medio, cómo lo hemos gestionado de siempre y cómo hemos sabido sacar partido a la naturaleza para vivir de ella, dejando que nuestra descendencia también continúe esa manera de vivir, ¿no? Vale. Bueno, lo más importante es deciros que tengo una deuda con Guadarrama. Para mí la Sierra de Guadarrama, como para muchos de los que estáis aquí seguro, es muy importante, es básica en mi vida, ¿no? Porque ha sido el laboratorio, el caldo de cultivo de mi formación, ¿no? Yo soy un biólogo campero, hay biólogos de botas, hay biólogos de batas, hay biólogos que el laboratorio es la naturaleza y otros que el laboratorio es el microscopio y eso, ¿no? Entonces, bueno, para mí ha sido la Sierra de Guadarrama un lugar increíble porque estaba ahí siempre, muy cerquita, valía poco dinero ir, podías ir por tu cuenta y ha sido la fuente de formación, ¿no? ¿Qué tiene el Guadarrama? El Guadarrama tiene que lo conoces, pero luego conoces un amigo que conoce más que tú y ese amigo dices, pero tú a qué Guadarrama vas, tal. Entonces es como un hilo del que vas tirando y ahora mismo la Sierra de Guadarrama para mí es a pesar de que la conozco bastante bien, sigue siendo un aliciente para mí y siempre hay cosas nuevas que ver, ¿no? Incluso uno ha pasado por una Sierra de Guadarrama en la que la despreciabas, porque decías, aquí al lado de Madrid, toda la peste de gente tal, estando ahí Gredos, cuando conoces Gredos, cuando conoces el sistema Urbión, cuando conoces el Pirineo Europa ya no os digo nada, entonces dices, vaya mierda de sierra, vaya. Entender, eso es una época de la vida. Luego viene la época en que dices, joder, es bajita y pequeña, pero vaya amiga que tiene esta sierra. Y qué curioso que haya sobrevivido a esa presión que tiene una ciudad que casi tiene 6 millones de habitantes en sentido amplio y que está a 40 kilómetros. Entonces dices, esto es un experimento, esto es un verdadero experimento al lado de una ciudad. Entonces, bueno, pues simplemente deciros que para mí la Sierra de Guadarrama es una cosa importantísima en mi vida y me ha hecho formarme y tener siempre alicientes en la naturaleza. Y tengo una deuda con ella, como todos tenemos una deuda con paisajes y sitios que nos hemos formado. Y esa deuda es aportar algo a la sierra, ¿no? Aportar un granito de arena en conocimiento o en algo, ¿no? Entonces, bueno, pues lo primero que os tenía que decir es que viva la Sierra de Guadarrama, a la que tanto debemos y que ahí sigue, ¿no?
El término Guadarrama es un poco resbaloso. Llamamos Guadarrama a qué trozo de la sierra. No vamos a entrar ahí, que eso es una discusión casi filosófica, pero bueno, yo hablo aquí de Guadarrama en sentido amplio, ¿no? Desde Malagón, en el Escorial y por ahí, hasta Sierra de Somosierra, que también la vamos a meter dentro de Guadarrama, aunque Sierra de Ayllón, Sierra de la Mujer Muerta, que se nos suele olvidar, porque aquí solo pensamos en la parte de Madrid, pero la Sierra de Guadarrama son dos vertientes, la vertiente madrileña y la vertiente segoviana, que han evolucionado bastante distinto a lo largo del tiempo según el ser humano las ha ido influenciando. Y bueno, pues entonces el término Guadarrama ya es un término para hablar bastante tiempo de él, porque no está claro dónde acaba Guadarrama y dónde empieza, aunque alguno a lo mejor tenéis alguna idea sobre la palabra Guadarrama. La palabra Guadarrama es muy bonita, es árabe, de origen árabe supuestamente, y es muy bonita. Gua, de hue, que significa río, río. Y rama parece que significa arena, parece. Entonces el río de las arenas. Y estamos, si es que eso es verdad que la etimología es esa, que no se sabe, pues suena muy bien, porque realmente las arenas han sido lo que ha dado la Sierra de Guadarrama en las dos vertientes, depositando esas bases de arena. Entonces el río de las arenas, que os acordéis, si es que eso es cierto, que ya sabéis que esto de las etimologías son inventos en un 90% de los casos, pero bueno, son bonitos, ¿no? El pueblo de Guadarrama está en la vertiente madrileña, y ha dado nombre a toda la sierra, casualidades de la vida, que no sé por qué el pueblo está abajo, y el río se va para abajo, el río Guadarrama se va para Toledo, termina en Toledo, y es un río interesante que no solo tiene la sierra, sino que tiene toda la cuenca media y la terminación en Toledo, y es bastante interesante. O sea que también situémonos en el contexto. Primera idea. Segunda idea. Ya he dicho lo de las dos vertientes, que son muy diferentes, pues nada. La Sierra de Guadarrama a mí me ha interesado mucho, y haciendo excursiones siempre hacíamos entrevistas o hablábamos con los paisanos, ¿no? Y fruto de esas entrevistas eran mis fichas a mano de lo que me contaban, de los nombres de las plantas, de usos y tal, y bueno, pues así, sin ningún propósito final, empecé haciendo fichas de los pueblos, ¿no? De los pueblos. Y tengo que decir que es un milagro que hasta hace muy poquito, finales de los 90, incluso primeros de los 2000, todavía había un mundo tradicional, incluso en la parte madrileña. Incluso en la parte madrileña, a 40 kilómetros de Madrid, en lo que se llamaba entonces la Sierra Pobre, que hoy en día ese nombre se ha abandonado por considerarlo despectivo, había un mundo tradicional bastante vivo, que se podía comparar con paisajes lejanos de la cordillera cantábrica, de tal. Entonces, bueno, pues eso es una cosa que siempre me ha sorprendido de la Sierra de Guadarrama. ¿Cómo puede haber un lugar al lado de 6 millones de habitantes y a 40 kilómetros que todavía mantuviera una vida tradicional, ¿no? Y entonces eso realmente hay que verlo como un milagro. En vez de verlo como negativo, se va perdiendo todo, no sé qué, pues yo casi lo veo como un milagro, que haya llegado hasta tan lejos la vida tradicional y tal, ¿no? Entonces, bueno, los que hemos hecho entrevistas en los años 90, 80 y tal, pues tenemos ahí una serie de datos de personas que ya han fallecido, pues, que son valiosos, muy valiosos. Entonces, bueno, pues eso es un poco de lo que os voy a contar. Yo la parte segoviana me atrajo más que la parte madrileña, porque Segovia estaba fuera de la influencia de Madrid, incluso la sierra, la parte norte de la sierra hace poco estaba bastante fuera de la influencia de Madrid. Hoy en día no, hoy en día Segovia, por cierto, si algo digo alguna burrada me interrumpís, la parte norte de la sierra tiene una influencia de Madrid tremenda. O sea, hay una línea en Segovia que está por la mitad de la provincia donde esa influencia de Madrid baja muchísimo. Por ejemplo, yo vengo de una zona donde la influencia de Madrid es muy inferior a esta zona de la Granja o la sierra, el borde de la sierra. Entonces, bueno, a mí me atrajo mucho más Segovia por eso, ¿no? Porque en esa época huías un poco de la influencia urbana tan poderosa y tal. La parte de Madrid ha tenido mucha más influencia científica en el sentido de
de universidades, estudios, grandes naturalistas que todos conocemos, que le dan un valor a la sierra impresionante. O sea, si esta sierra merece figuras así es porque ha tenido una serie de personas ilustres que han trabajado en esta sierra que hoy en día le dan un empaque tremendo, como Hernández Pacheco, como Bolívar, Ignacio Bolívar, etcétera, ¿no? Castelarnau, en fin, esos personajes intelectuales tan tremendos, ¿no? Vale, bueno, pues un poco es lo que os quiero decir. A mí la parte de Segovia me atrajo más, la trabajé más y fruto de eso sí que hice alguna publicación. Fruto de la parte de segoviana, estoy muy contento porque este libro es del año 1998. ¿Te suena el librito, no? Aquí está el maquetista. Este libro es una joya porque lo maquetó aquí Carabias. Me olvido el nombre, seré imbécil. Vale, y entonces, bueno, pues es una chulada. Este libro reflejaba el conocimiento tradicional sobre las plantas hasta el año 98 en la provincia de Segovia. Y aquí está incluido Guadarrama, claro, que es de toda la provincia, pero está incluido Guadarrama. Pues nada, esto existe y tiene ya 20 y muchos años y es vigente y cada vez que lo abro digo, ojo, qué información hay aquí dentro. Madre mía, parece mentira. Hoy en día no tendría capacidad de hacer toda esa información que hay ahí dentro. Vale. Segovia luego tiene una continuación, que ha sido un libro publicado ahora cuando la pandemia, justamente, que ha sido que es la continuación de ese libro, pero con otro enfoque, un poco viendo que 20 años habían pasado o más y que todo había cambiado bastante en Segovia, la provincia de Segovia había cambiado mucho las cosas, las generaciones, los pueblos, etcétera, y bueno, pues es otro enfoque, ¿no? Más humano, más antropológico. Entonces en Segovia sí como sacado eso. Pero en Madrid yo no he sacado nada, simplemente tengo fichas a mano de entrevistas a mano, que claro, las he traído algunas de ellas, para que os hagáis una idea, porque yo soy muy cutre trabajando y tal, pero no se me escapa una. Entonces, bueno, pues aquí tengo una entrevista a una señora en Navarredonda, en la parte de Madrid, otra entrevista en Rascafría, entrevistas en muchos pueblos, y me las he revisado para esta charla, las fichas a mano, y he dicho, uff, cuánto material hay ahí y tal. Tengo entrevistas en La Iruela, estoy hablando ahora de Madrid, en Segovia tengo en bastantes sitios. Tengo entrevistas en Somosierra Pueblo, en Navalafuente, en Navarredonda, en Braojos, en Madarcos, en Rascafría, por supuesto, en Lozoya, en Zarzalejo, en Colmenar de la Sierra. Fijaros, en Colmenar de la Sierra había una vida rica etnográfica de los años 70, 80 y 90 incluso. En Canencia, en Miraflores, en Guadalís, en la Cebeda, en Pinilla, en Gargantilla. Y con eso no se ha hecho nada y ahí está, pero está, ¿no? Esas entrevistas. Vale, pues nada, eso es un poco la segunda o la tercera idea que os quería contar sobre mis pequeñas cositas en el Sierra de Guadarrama en cuanto a etnobotánica. La etnobotánica me ha interesado en toda España y entonces lo que sí tengo es una visión bastante amplia de comparar Guadarrama con otras zonas, porque sí que he picoteado por muchas zonas del país, ¿no? Entonces os puedo decir que Guadarrama, sin ser muy rico, es bastante rico, era bastante rico en tradiciones, en tal, y en concreto en torno a las plantas, que es a lo que yo más me dedicaba. Vale. Bueno, como os decía, un estudio de etnobotánica tiene una parte que es, esta planta se llama tal y vale para tal, y eso está muy bien y tal, pero luego tiene otra parte que es cómo se ha manejado el medio, cómo se han modelado los paisajes, cómo el ser humano tradicional ha conseguido el paisaje rural o tradicional. Entonces eso es como una parte que se encarga más de la vegetación y del paisaje y otra parte más, esta planta vale para tal, vale para cual, vale para tal. No nos vamos a profundizar más. En un territorio, la población conoce una parte muy pequeña de la flora que vive en ese territorio. O sea que del 100% de las plantas que viven en la granja, en Guadarrama, tal, la población, y no toda, alguna población, conoce un 10, un 15, como mucho, de plantas que crecen en ese territorio. O sea que el conocimiento etnobotánico tal es una parte pequeña de la flora global, ¿no?
pero es la flora importante, la que les da algo, la que da nombre, la que importa. Dentro de la flora se incluye también la flora plantada, la flora que han traído de fuera, los cultivos, las huertas, lo tal, y esa es la flora más importante para la gente, no la flora autóctona, normalmente tiene mucho más peso la flora de fuera, la flora plantada, la flora cultivada. Aún así hay plantas que condicionan el medio de un territorio. Aquí hablamos del roble, hablamos de la encina, hablamos del roble, plantas que han sido árboles que han sido clave en la cultura de estos pueblos, ¿no? La encina y el roble son cabecera, digamos, de comarca, plantas que han condicionado el paisaje. El fresno se me olvidaba, planta muy importante en Guadarrama, como ahora veremos, ¿no? Entonces hay plantas que tienen un peso tremendo en la población, en el valor económico, social y todo, y otras que son como secundarias. Y tienen también mucho valor las cultivadas, casi más o más que las autóctonas. Vale, pues nada. He estado aquí poniendo una serie de cosas, pero no hay un catálogo del conocimiento tradicional de Guadarrama. Es una pena y debería de haberlo. No hay un catálogo, y todavía estaríamos a tiempo incluso. Lo llamamos etnoflora, la flora que interfiere con la población local, etnoflora, ¿de acuerdo? No hay un catálogo, no hay un conocimiento, hay por ahí datos sueltos y tal, pero no hay un catálogo, ¿no? Entonces, bueno, pues nada, los registros de las plantas no son, aquí cojo una planta, esta planta vale para tal, esto para tal, mezclo los libros por lo que dice uno que ha llegado de otra provincia y se ha establecido aquí, un maestro que tal. Eso no tiene un valor científico. El valor científico es, esta persona de tal pueblo en tal fecha me dio este testimonio. Y es un poco como los fósiles. ¿Qué planta estoy hablando? ¿Qué me dijeron? ¿Cuándo me lo dijeron? ¿Quién me lo dijo? ¿Y en qué fecha? ¿Vale? O sea, esto es una cosa, un testimonio válido. El resto, que no, dicen que esta planta se usa para la picadura de las culebras y no sé qué, tal. Eso circula por ahí y cada vez más, ¿no? Cada vez mezclamos todo, globalizamos todo, etc. Bueno, pues nada, sería muy interesante hacer un estudio etnobotánico de Guadarrama completo, y intentar, antes de que sea más tarde, tener un catálogo de los verdaderos nombres y los verdaderos usos de las plantas que hubo. Como digo, todo esto ha cambiado muchísimo en los últimos 20 o 30 años. Ya de entrada, no sé si hay aquí algún lingüista, alguna persona de lengua tal, ya de entrada lo de los nombres es apasionante, aunque nada más fuera recoger los nombres verdaderos de las plantas en Guadarrama, eso ya es un trabajo ya súper interesante. ¿Qué es un nombre auténtico? Es un nombre vernáculo, que decimos, ¿no? Un nombre que ha sido dado en una zona y ha sido heredado por la cultura oral de padres a hijos y que es el nombre auténtico de esa planta en esa zona. Tenemos el caso famoso de los Sabinas y los enebros, tenemos el del Javino también, el enebro enano de las cumbres, que se le dan muchos nombres en los libros. Aquí en la sierra, casi universalmente, en todos los pueblos de la vertiente segoviana, la vertiente madrileña, es Javino, los Javinales, a veces Jabuno también, Jabuno, Javino. Ese es el verdadero nombre de esa planta en Guadarrama, y ese nombre es una pena que se pierda, es una pena que estemos dejándonos escapar ya solo lingüísticamente los verdaderos nombres de las plantas. Os voy a poner algunos ejemplos con diapositivas. La peonía en la sierra de Guadarrama no se llama, nadie la llama peonía. Nadie la llamaba en los pueblos, ¿no? Ahora se habla del Valle de las Peonías que me hablabas, inventos que hacemos los urbanitas, ¿qué tal? Aquí fue la rosa del rejaljar. En la parte de madrileña, sobre todo rejaljar. Aquí tenía algún otro nombre, los tengo todos recopilados ahí, ¿no? Entonces, bueno, ese es el verdadero nombre de la peonía. Ya te contaban aquí, como en muchas otras zonas de España, que es una planta muy bonita, pero que da mala suerte, que da dolor de cabeza, que ojo con acercarse a las peonías. Todas esas historias os las sabéis, ¿no? Es una planta maldita en el conocimiento popular y seguro que eso tiene una base real porque es una planta tóxica que nunca toca nada. Vale, pues nada, los nombres de las plantas ya solo son apasionantes. Trabajar con un lingüista para ver cómo ha derivado ese nombre, de dónde viene, por qué ese nombre tiene que ver con los nombres del norte, se ve claramente en los nombres la influencia del País Vasco, de Galicia, porque aquí hay mucha influencia de esa. También se ven los nombres, la influencia de la transhumancia, con nombres extremeños que llegan hasta Guadarrama,
A veces hacemos suposiciones. Yo digo, esto lo llaman así el chorbisco para el torbisco en Guadarrama porque eso viene de los pastores extremeños. También a lo mejor me lo estoy inventando, porque con estas cosas también inventamos mucho, con la población que viene toda de aquí, que tal, pero los nombres de las plantas nos dicen muchas cosas. Ojo con los nombres vernáculos de Guadarrama, se están perdiendo, están en crisis total y estamos dejándonos escapar un patrimonio lingüístico valioso. Por ejemplo, el sauce, en la vertiente segoviana de la sierra, allí nadie dice sauce. Dicen Bardavera, Verguera, dicen Vergaza, si vamos más hacia Illón, Vergaza. Es súper interesante ya solo el nombre del sauce. En la parte madrileña, en algunos pueblos se mantiene el nombre, Zargavera también en otras variantes, pero en la parte madrileña sí que se usa más, pero nunca sauce. Se dice salcera, sace. Es interesantísimo analizar cualquier planta que conoce la gente y ver toda la evolución de los nombres y cómo incluso un pueblo y el de al lado daban nombres diferentes. Hoy en día no, hoy en día está todo globalizado y todo el mundo ya confunde toda la información oral con la información de los libros, etc. Y Guadarrama es un lugar donde eso ha ocurrido, y ha ocurrido progresivamente, ¿no? La primera, vamos a llamarle aculturación, esa palabra es muy fuerte, no sé, pero voy a utilizar esa palabra para que me entendáis. Esa aculturación etnobotánica tal empezó por Cercedilla, Navacerrada, Pueblo y tal, ahí la influencia de Madrid, luego se continuó con toda la sierra madrileña. Lo último que quedó fue la Sierra Pobre, que ahora se llama Sierra del Rincón, y la Sierra de tal, y quedó Segovia, que mantuvo mucho tiempo su valor etnobotánico bastante alto, pero también Segovia ha ido perdiendo. No lo veo negativo, como os he dicho, porque esto es inevitable. ¿Quién va a evitar que todo vaya para adelante? La cosa es que no dejemos perder del todo las cosas y por lo menos mantengamos tal, y es un milagro, hay que verlo como un milagro, como he dicho al principio, que la cultura tradicional, al lado de una ciudad de 6 millones de habitantes, se haya mantenido y se mantenga muy poquito ya, pero se haya mantenido mucho. En fin, aunque habrá gente aquí que opine lo contrario. Si dejamos los nombres vernáculos, nos vamos a la toponimia. La toponimia, el nombre de los parajes y los sitios y los enclaves, es también muy interesante y nos da muchos datos. La toponimia vegetal o la toponimia ecológica, el regajo o reajo, el cerro del Estepar. ¿Cómo que hay una cosa que se llama cerro del Estepar en Guadarrama? Es que eso alude a la estepa, que es el nombre verdadero aquí de la jara. La jara de la sierra es la estepa, no es la jara. ¿De acuerdo? O sea que la toponimia nos está ayudando mucho. El espartal, la espartera. Diríais, joder, ¿cómo que esparto en Guadarrama? Estamos locos. Esparto es una planta de Almería, Murcia, sur de Madrid, etcétera, Toledo, Castilla-La Mancha, etcétera. Pero es que aquí se llamó esparto y espartera al berceo. Y el berceo es el responsable de que esos berceales tuvieran ese nombre, porque ese nombre llegó. O sea que alguien que llegaba de fuera veía una planta que se parecía al esparto, a lo mejor era del sur, y la llamó esparto y quedó el esparto en el pueblo. O sea que ese nombre vale para el berceo también. Aunque los nombres más característicos, como sabéis, es berceo, bercero, a veces bercero, el bercial, el topónimo famoso, etc. Fijaros la amiga que se le puede sacar a una planta simplemente como el berceo, que está aquí a las afueras. O sea, cuando nos salimos de aquí, en los berceales, esto tan impresionante que hay, tan bonito de Guadalajara. Tenéis que saber que el berceo fue una planta que hasta tuvo intentos de producción a gran escala de cepillos, y eso ocurrió en Guadarrama. El berceo se recogía la raíz de los cepillos de raíces, luego ya vinieron de México, de otra planta todavía mejor, pero se hacían de la raíz del berceo. Entonces los cepillos de berceo eran famosos, y algunas iniciativas de algunos paisanos, hubo hasta fábricas pequeñas de fabricación de cepillos de berceo, y se les vendía al peso. Los que cogían berceo, raíces de berceo, que era dificilísimo de arrancar, se lo vendían. Por ejemplo, en Ávila, en Navalperal de Pinares, hay una fábrica de cepillos, de hacer cepillos de berceo. Claro, una planta así que parece que no nada, pues tiene detrás una historia. El gamón, que es una planta que nos parece, bonita, pero muy odiada por los ganaderos, como bien sabéis, porque
indican que el prado está estropeado, gamonal, intentan que no haya gamón en los prados, lo intentaban porque es vasto y no le gustan los animales. Sin embargo, si se cogía la hoja y se secaba, era muy buen alimento para los cerdos, la hoja del gamón, ¿vale? Y luego, con las raíces que se arrancaban de los prados, llegó a haber una alcoholera en el espinar, para sacar alcohol a partir de las raíces, raíces tuberosas del gamón. Fijaros qué historia. El gamón tuvo una alcoholera, el berceo tuvo industria de cepillos de berceo. Y el nombre berceo no es en toda la sierra, no es, hay un sitio donde le llaman de otra manera al propio berceo, a Stipa gigante o Celtica gigante, que es su nombre científico. Vale, pues nada. Un tema súper interesante de la etnobotánica es, dejando ya la toponimia, que nos da muchísimos datos, muchísimos, de los nombres y de los usos y de la presencia de cosas que se han perdido ya, la toponimia. Luego está la parte de gestión del medio, manejo, la palabra manejo, que es bien bonita, ¿no? La etnobotánica tiene una vertiente ecológica, una vertiente de cómo se han manejado esos paisajes, cómo era el saber ecológico de los pastores, ¿no? Cómo era el saber ecológico de las gentes de los pueblos que gestionaban su paisaje de alrededor, que formaban esos bosques alrededor del pueblo que llamamos bosques de pueblo, donde estaban los frutales, los ciruelos, los guindos, etc., y formaban esos pequeños bosques de pueblo de especies que eran productivas, ¿no? Entonces, todo eso también es muy interesante de analizar. Y hay pocos estudios y trabajos en Guadarrama de esto, que estaba muy vivo hasta hace bien poco, ¿no? Hay un paisaje, como os he dicho, que es muy guadarrámico en relación a toda la península ibérica, que es el paisaje de los prados rodeados de fresnos y de robles. Ese paisaje enmallado en mosaico tan característico ha caracterizado tanto a la vertiente norte como a la vertiente sur mucho. Y es un paisaje también en crisis, que se nos viene abajo, ¿no? Porque ya no se usan así los pastos de siega, porque todo tal. En la parte de Madrid incluso a veces eran más potentes esos paisajes, ¿no? Pero en la parte de Segovia también. En la parte de Madrid el roble se trabajaba un poquito distinto a como se trabajaba en Segovia, que no había muchas dehesas de roble. El roble se trabajaba más para leña y las dehesas, salvo excepción, se hacían con el fresno, ¿no? Con el fresno que en algunos sitios le llamaban soto. Vale. Bueno, pues ya os he hablado de los nombres vernáculos, ya os he hablado de la toponimia y ya os he hablado, más o menos, ahora simplemente vemos unas imágenes, algunos ejemplos, porque no se puede pretender más. Podría poner más de 150 o 200 especies de las que tengo recogido nombre y uso, pero he puesto 8 o 10 de algunos árboles, de algunos arbustos y de algunas hierbas y ya está. Pues nada, de cara al turismo sostenible, el turismo verde, etcétera, pues bueno, veo que el turismo, aunque le llamemos verde, aunque le llamemos sostenible, aunque le llamemos pisotea la tradición, pisotea la cultura oral y todo se va globalizando y se va culturizando entre comillas, ¿no? Entonces, bueno, veo que la influencia de la ciudad es imparable y va a serlo en el futuro. Yo creo que no hay que verlo como algo depresivo, sino hay que verlo como lo que es y lo que pasa, y lo que ha pasado en otros países como Alemania, Suiza, Francia, etcétera, y bueno, que a veces me da pena y todos decimos, esto desaparece, hemos titulado la charlilla Últimos vestigios de Guadarrama, pero que no se puede ver como negativo, es lo que pasa y lo que pasa, y cómo evoluciona la sociedad y cómo evoluciona. Que vamos a ser una cultura como es Francia, de museos, todo está en museos muy bonitos, muy caros, y que todo lo que teníamos vivo se convierte en algo que no es rentable tal, y que es un museo, pues eso es una realidad, y no creo que nadie pueda resistirse a eso. La pena es que a veces destruimos cosas que luego volvemos sentimentalmente a rehacer, y eso vale mucho dinero. Cargarse la arquitectura tradicional, como nos hemos cargado a lo bestia, eso a lo mejor de repente alguien va a querer volver a tal, y eso vale muchísimo más dinero, volver a crear cosas antiguas y tal. Entonces, me da un poco de pena que se quite un empedrado para poner asfalto y luego digan, no, es que el empedrado vamos a volver a poner el empedrado, ¿qué ha pasado? A ver,
Bueno, pues nada, son temas muy relativos en el que vosotros tenéis opinión también y en el que todo, no hay blanco y negro, pero yo lo veo, últimamente no lo veo muy negativo, en concreto en Guadarrama, lo veo como lo que es y lo que es. Y lo que me parece una maravilla es que yo y compañeros que están aquí hayamos presenciado lo último de un mundo tradicional en pueblos como Montejo de la Vega, como La Cebeda, Abraojos. Hemos conocido personas que ya se han muerto, que en los años 90 y tal todavía te contaban todo del pueblo y las plantas medicinales y las plantas y cómo los hombres iban a las regueras y cómo preparaban tal, y cómo estaba todo regulado, la recolección de la leña y tal, y eso ha llegado hasta los 2000, ¿no? Lo cual es bastante increíble. Bueno, pues todo esto son ideas que son discutibles. Vamos a poner unas diapositivas y voy a acabar con unos refranes o dichos que son geniales. La cultura popular se manifiesta con dichos, refranes que nos llegan al alma, ¿no? O manifestaciones sobre el tiempo, la climatología, que valen más que 1000 palabras, ¿no? Es una frasecita que te dice cualquier cosa. El fresno, naciendo y ardiendo, ¿cómo es eso? Lo tengo aquí apuntado. El fresno, espérate que lo tengo aquí, eso es genial. Hablando de la calidad de la leña del fresno, bueno, lo que ha representado ese árbol en la Sierra de Guadarrama es tremendo. Pero es que además es naciendo y ardiendo, ¿no? Fresno, ese refrán está recogido en bastantes sitios. Y cómo se ha trabajado ese árbol, cómo se ha trabajado en la poda en cabeza, cómo se ha trabajado el trasmocho, que también le dicen, ¿no? Y lo que ha representado, ¿no? Para todo. Pues fijaros esa frase, ¿no? Naciendo y ardiendo, ¿no? Hablando de la calidad de su leña y etcétera, ¿no? Y comparándola con la del roble y tal, esos matices del conocimiento tradicional. ¿Se ve ya las fotos? Venga, es que me alargo. Eso. Vamos a ver unas, bueno, tengo aquí rollo a punta pala, pero vamos a ver unas fotos y un final. Y luego, coloquio. Esto. No te he dicho. Naturcí, y aquí tenemos una diapositiva. Ya está. Hay mucha luz quizá, ¿no? Para ver las imágenes. Sí, pero esto es por bajar. Ya está, ya está. ¿Sale? Bueno, mi tendencia natural a lo largo de estos años ha sido hacia la etnobotánica auténtica. La etnobotánica auténtica es la que os decía al principio. Esto es de tal sitio, en tal sitio y tal. Entonces, estoy harto ya de mezclarlo todo, de empastarlo todo. Qué pena, se ve muy... Qué pena. ¿Cuál? No lo da igual. Colocar una visera a la pantalla. Sí. Una visera a propósito de la cabeza. Voy a poner esto con batería. Ah, ya lo he puesto con batería, está bien. Ya estaría en principio, ¿no? Sí. No se ve muy mal. Vale, pues nada.
La Sierra de Guadarrama, una deuda con esta sierra que tanto nos ha enseñado. Cosas que hoy vemos como vulgares, porque estamos muy acostumbrados a ella, tienen mucho valor. Esta sierra tiene mucha amiga y mucho valor, a pesar de todo lo que ha cambiado, ¿no? Dos mundos, vertiente guadarrama, vertiente madrileña, vertiente segoviana, dos mundos que han evolucionado bastante distintos. Y como la influencia de esa gran ciudad que tenemos aquí, que vive gracias a la sierra, porque recibe el agua de esa sierra buenísima, etc., pues cómo ha hecho que esto haya evolucionado de una manera, ¿no? Vertiente madrileña, esa presión ha ido más deprisa. Vertiente madrileña ha ido deprisa. Vertiente madrileña que pega a Guadalajara ha sido un reducto de vida tradicional y cultura oral hasta muy recientemente. Vertiente segoviana, vertiente muy rica, cuyo conocimiento ha durado también muchísimo y que todavía está más viva que en la parte madrileña, pero aún así también la influencia de Madrid se nota, o por lo menos bajo mi opinión, que a lo mejor tenéis opiniones diferentes. Rápidamente, esto es una joya, esto es un mapa, qué pena que no se vea bien. Esto es un mapa que tengo de la Sierra de Guadarrama de los años 60, 70, de Cordales, de GUM. GUM se llamaba el Grupo Universitario de Montaña, al que yo participé. Y tenían mapas, no existían mapas de nada. Y había unos dibujantes muy buenos que hacían mapas de cordales, lo que se llamaban mapas de cordales. Y esto que está todo pegado con celo, viejo, tal, es un mapa de Guadarrama de cordales, lleno de topónimos, lleno de tal. Hay una cantidad de joyas en mapas, ¿no?, que te sirven incluso para lo que hablábamos de la toponimia, ya sea toponimia vegetal, toponimia normal o toponimia ecológica. Tal. Este mapa tendríais que verlo porque es una chulada, o sea, es que se ve fatal. Para los que no estén familiarizados con esto de la etnobotánica, que es algo que suena solo a los que están cercanos al mundillo pero no suena a otros, pues, ¿qué es la etnobotánica? Ahí tenemos un Yanomami amazónico. La relación se vive de la naturaleza, se vive de las plantas, incluso las plantas alimentan a los animales que nos comemos, incluso las plantas nos cobijan, nos dan calor, nos dan todo. O sea, somos el reino vegetal, si lo pensáis detalladamente, es el 90% o más de nuestra vida, gira en torno al reino vegetal. Entonces, la relación entre el ser humano y la cultura humana y el reino vegetal en el sentido más amplio que podéis imaginar, eso es la etnobotánica, ¿no? Una rama de la botánica que trabaja en una parte de la flora es mucho más extensa y la botánica científica se interesa por inventariar todo, pero el ser humano conoce una parte. En unos sitios una parte más importante, en otros sitios una parte menos importante. Guadarrama, digamos, que no es un sitio muy rico en el contexto global en cuanto a que su población no conocía mucho de la flora local, conocía lo que le interesaba y lo que hay que reconocer que la Guadarrama no es un sitio muy rico comparado con otros sitios, montañas levantinas, de calizas, etcétera, otras regiones de España, Andalucía, etcétera. Ahí veis simplemente una mano manejando una planta, eso es. O sea, ahí está la planta, le podemos dar un nombre, ya eso es muy interesante, pero también sabemos manejarla. Sabemos cómo se come esto, porque si no, ¿quién se come esto? Se transmite de unos a otros cómo se come y cómo la experiencia de los antepasados ha llegado a que nosotros seamos capaces de comernos aceitunas que son incomestibles, ¿no? O seamos capaces de comernos berros, aquí tenemos perifollo. La planta esta de los manantiales, en la Sierra Guadarrama raramente se llama coruja, en algunos sitios sí le llaman coruja, que es el nombre más extendido en Castilla y León, pero aquí en Guadarrama siempre fue el perifollo. Su nombre vernáculo más extendido es perifollo, pero no en todos los pueblos, porque hay algunos pueblos de Madrid que le decían coruja, ¿de acuerdo? O sea que eso es, la etnobotánica auténtica es eso, respetar y no generalizar las cosas, cada cosa en su pueblo. Aquí estáis viendo, hablamos de la alimentación, hablamos de la medicina, plantas medicinales, pero aquí estáis viendo el manejo tecnológico, haciendo una esa para pescar, esto de junco para pescar, ¿no? La inteligencia humana transmitida de generación en generación sobre cómo se maneja un vegetal para un fin práctico. Pasamos rápidamente. El Javino.
Os lo he puesto por elegir un ejemplo del nombre verdadero de esta planta. En Guadarrama, Javino. Nada de enebro enano, enebro alpino, enebro de no sé qué, enebro rastrero. Todo eso es de los libros, ¿no? Entonces llega un listo, a veces ingeniero de montes, a veces biólogo, a veces educador ambiental, y dice que esto, incluso le pueden decir a un paisano, eso no es eso, no se llama así, se llama de esta manera, que es como vienen los libros. Vale, el javino, el manejo del javino para las cumbres, el piorno y el javino, tal. Aquí tenemos la sabina, llamada en Segovia enebro, ¿eh? Ha cambiado el nombre, pero siempre ha sido el enebro. ¿Qué tal? Aquí tenemos la bardaguera, en unos sitios bardaguera, en otros verguera, zargatera en otros pueblos, al lado a veces, pueblos muy cercanos, ¿vale? En la parte de Madrid, salce, salguera, salcera, mucho menos se utiliza el nombre de Segovia en la parte de Madrid. Este arbolillo, en algunas zonas de la sierra de Guadarrama segoviana se utilizaba como ramo de Domingo de Ramos. No se utilizaba como ahora el olivo, el laurel, tal, sino que se utilizaba la bardaguera. La iban a coger, la bendecía el cura y se dejaba en la ventanita. O sea que en aquella época no tenía hojas, en la época del Domingo de Ramos. Entonces solía estar en esa época con las inflorescencias. Las inflorescencias masculinas son las que salen primero, incluso en el mes de febrero o marzo ya las tienen. La zargatera o estas masculinas son muy bonitas y lo llamaban gatitos, perrillo y de demás maneras. Entonces era chulo si venía el Domingo de Ramos y los sauces ya o bargueras tenían gatitos, o perritos también en algunos pueblos, y se ponía como ramo protector con sus inflorescencias o gatitos y otros nombres muy bonitos, pero los tengo ahí apuntados, no solo gatitos y perritos. Pimpollitos, conejitos, sí, lo tengo ahí. Vale, venga, que aquí tenéis la rosa del regaljar, o rosa, tengo aquí apuntados los nombres en el papel, pero se me olvidan, o otros nombres en Guadarrama, pero el más extendido, sobre todo en la parte de Madrid, rosa de regaljar. A ver si lo encuentro, He ido notando de las fichas que tengo a mano, he dedicado 2 o 3 días antes de la charla a leérmelas y a memorizar y a recordar cosas de toda esta información que me contaba esta gente maravillosa que ya ha muerto todos sobre las plantas, ¿no? Tenía otros muy bonitos, otros nombres bonitos, pero el de rosa de regaljar es el más extendido y sus connotaciones negativas o supersticiosas sobre esta planta se mantenían en Guadarrama. Aquí tenéis los perifollos preparados. Incluso esto ahora en algunos restaurantes, en Ávila por ejemplo, y se prepara en el restaurante como una delicatessen, ¿no? Y se cogen del campo. Es la famosa planta Montia fontana de los manantiales y aguas limpias de las zonas medianas y altas de la sierra, pero su verdadero nombre perifollo, el más extendido en Guadarrama. Aquí tenéis sabuco. Sabuco es el más verdadero nombre de Guadarrama, no saúco, sino sabuco, sabuquera. Esta planta ha sido muy importante en la sierra de Guadarrama como medicinal. Esta planta la conocían en todos los pueblos, sale junto a las casas y tenía para catarro, sudoración, los ojos, para desinfectar los ojos, muy importante el sabuco, pero su nombre más extendido con C, sabuco. Y puede haber gente que te diga, eso no es sabuco, eso lo estás pronunciando mal, su nombre es saúco, eso no es correcto. En cada zona las cosas se llaman como se han llamado siempre y como se ha hecho la transmisión oral. No me enrollo mucho más. Lo más importante para la gente ha sido las plantas cultivadas. Y Guadarrama ha tenido una importancia bastante grande en algunas variedades cultivadas locales de algunas especies como las judías y algunos frutales, manzanos, etc. Ha tenido una importancia. Hubo una tesis que se hizo en la vertiente madrileña por parte de Laura Aceituno, que hizo una recopilación impresionante de variedades de manzano, variedades de judías, y todavía a 40 kilómetros de Madrid se mantenían razas de judías que eran, si no solo de ahí, de pocas zonas, ¿no?
La flora cultivada es la más importante. La etnobotánica estudia lo silvestre y también lo cultivado tradicional, las etnovariedades. Este es un paisaje de esos que os comentaba antes, paisaje guadarrámico, agrosistema de alto valor que ha perdurado hasta nuestros días prácticamente y que en todas las zonas bajas de la sierra y el valle interior de Lozoya se ha mantenido, y es el famoso soto o el famoso, bueno, en Francia le dicen bocage, por traducción del francés ahora le decimos bocage, pero eso es un galicismo que es, digamos, intelectual. Aquí su nombre era los prados de fresno o los pastos, etc. El paisaje maya, paisaje mosaico, valiosísimo en la Sierra de Guadarrama, valiosísimo, ha ido reduciéndose, todavía queda algo, pero ya el hecho de no utilizar estos pastos, no segarlos en muchas zonas, el hecho de que el fresno no siga siendo podado porque el fresno valía para el ganado también. En septiembre, cuando ya fallaba la hierba, la rama o ramoniza del fresno se cortaba, se dejaba secar un poco y se le daba al ganado con la hoja ya medio seca, que es cuando le gustaba y le alimentaba, ¿no? El fresno tiene muchísimas historias, ¿no? Incluso nombres como fresniza, no llamarle fresno sino fresniza, como diferenciar un fresno macho y un fresno hembra, en la mentalidad de las personas que lo utilizan de maneras diferentes y tienen su concepto masculino-femenino, aunque no corresponde con la biología de la especie, ¿no? Safresno en Ayllón. En Ayllón, las personas antiguas nadie le llama fresno, le llama safresno, cafresno también, ¿vale? Bueno, que es que me enrollo mucho. Aquí tenéis unos paisajes del soto famoso, ahí tenéis unos fresnos trasmochados, un árbol cultural, un árbol que ha servido por su poda, que ha sido súper apreciado por los ganaderos, porque no solo da buen pasto, sino que produce pasto arbóreo, la madera es buena aceptablemente, en muchos lugares la leña era de fresno, aquel dicho recordáis que es naciendo y ardiendo, y bueno, pues un árbol totalmente unido a Guadarrama. Aquí tenéis el manejo del riego para conseguir prados donde no había posibilidad de prado, ¿no? Cómo estaba regulado el riego estrictamente mediante unas leyes que muchas veces no estaban escritas, del manejo de las caceras y los reajos, regajo, el pequeño arroyo, el pequeño caudal. Esto sería una etnobotánica ecológica, una etnobotánica agroecológica de este nivel. Aquí volvemos a ver el fresno, el tótem de la Sierra de Guadarrama, junto con el roble, por supuesto, y la encina. Pero bueno, pues destacar el fresno, pero claro, no estoy hablando nada del roble y la encina, que han sido importantísimos. Aquí hay fotos bonitas, pero no se ven bien. El roble de la sierra, llamado rebolliza, rebollo, cuando es en estado joven, cuando es más pequeño, hay toda una terminología del roble según el estado, ¿no? Según el estado, y eso es súper interesante, los matices, llamarle... Y luego Melojo no se ha llamado en la sierra, Melojo, que es un nombre de otro sitio, pero ahí en la toponimia queda Marojo, el paraje, el prado de los Marojos o tal, queda en la toponimia, y sin embargo el nombre nunca lo han... El roble que en los libros se llama albar, que aparece raramente en las zonas más húmedas de la sierra, que es la otra especie, en la sierra su nombre vernáculo ha sido roble negral siempre. Roble albar era este, roble negral el otro, al revés de lo que viene en los libros. Bueno, por poneros ejemplos, ¿no? Las agallas. En algunos pueblos me han contado que la agalla era el regalo de los reyes. Y cómo los regalaban a los chavales para jugar a las canicas o para jugar a las vacas. Y con una tableta de chocolate era el regalo en la Sierra Pobre de Madrid, por ejemplo en la Iruela, eran las agallas, ¿no? Pero no las llaman agallas, agallarones, gallaritas, tengo ahí los nombres, de la Sierra de Guadarrama, auténtico. Eso sabéis que es una picadura que produce una avispilla en el roble, que le produce un tumor controlado, benigno y un tumor, digamos, benigno y además dictado con una forma concreta, ¿no? Han coevolucionado las dos especies, un parasitismo controlado.
Fijaros qué cosa más increíble, en Somosierra Pueblo, que por cierto era un pueblo de paso, muy importante, pero era un pueblo que tenía una vida tradicional. Y la mejor dehesa que hay en Guadarrama, Somosierra, es la dehesa Boyal de Somosierra, donde se ha conservado una riqueza de bosque mixto impresionante. Pues allá los abedules, que sabéis que hay un abedular, nadie les llamaba abedul, les llamaban los lámparos. Lámparos. Árboles de las luces o lámparos. ¿Por qué lámparos? Porque en otoño destacan como una llama en el paisaje. Los lámparos. Fijaros qué cosa. Eso en ninguna parte de España ese nombre lo había oído. La palabra biezo para el abedul, biezo, se usa mucho en Ayllón, pero en Guadarrama no. Sin embargo, aparece en la toponimia. Hay parajes donde me estoy enrollando a lo bestia, ¿no? Sí, nada. El maillo, maello, el manzano silvestre, se utilizó como portainjerto en la zona de la Hiruela, donde había tanta variedad de manzano, etc., como portainjerto del manzano cultivado. Maillo, la gente te cuenta cómo se usaban las manzanitas, había que ponerlas entre el centeno, y cuando estaban ya casi podridas era cuando se podían comer, en los saltillos, ¿no? También queda en la toponimia, el rollo del maillo, etc. Manzanos silvestres. Este arce, tenemos recopilados unos nombres súper raros en la Sierra de Guadarrama. Castañoletero, Guadalís. Castañolero, Bustarviejo. En la parte de Guadarrama, ácere. Muy interesante. Los pastores antiguamente, también en Guadarrama, hacían las cucharas, les gustaba mucho la madera del castañoletero para hacer cucharas, madera blanquita y que se trabaja muy bien. También escuernacabras. Escuernacabras es una palabra que se ha utilizado para distintas plantas, eso también pasa. En distintos pueblos llaman escuernacabras a distintas especies. Y una de ellas era esta, ¿no? Pero también al cerval de cazadores, llamado servillano, le llamaban en Guadarrama, en Somosierra, escuernacabras. Hay un topónimo súper interesante en la Sierra de Malagón, cerca de donde la arciprestería, cerca de la Peñota y tal, que es el Cerro de la Sevillana. Eso no tiene nada que ver con Andalucía ni con los sevillanos. Ese nombre, la toponimia esa, procede de cerval servillano, de sevillano del cerval, nombre vernáculo. Aquí tenemos el rabiacán, en los libros le dice arraclán o frángula. Esto en la Sierra de Guadarrama, rabiacán o rabiacana. Este arbusto le conocía bastante la gente, no tenía mucho uso. Tendré algún dato, pero el nombre es muy interesante porque es el nombre vernáculo. Con esta especie en Asturias hacen cestería, que queda una cestería residual, le llaman sangüeño, el sangüeño, cestería de sangüeño, claro, con el frángula. Esto, por supuesto, nada en Guadarrama. El majoletero, que nadie llame espino blanco a esta especie, porque su nombre vernáculo en Guadarrama es el majoletero. Majoletero y las majoletas, ¿vale? Aquí tenéis la estepa, nada de jara, la estepa, Cistus laurifolius, la jara que acompaña al piso del robledal. Esta planta le gustaba al ganado cuando tenía flores o frutos, y los pastores te cuentan muy bien cómo solo en esa época era cuando se metían ahí las cabras y tal, porque se comían y les alimentaba mucho el ripio que llaman, la cápsula. En fin, muchas historias de esto. La leña, por cierto, la leña de horno de estepa, leña para panaderías, etcétera, de fuego muy fuerte. Aquí tenemos el cantueso, pero tiene muchos nombres en Guadarrama y muy interesantes. Cantahueso, tiene el nombre tomillo del Señor, porque se usaba el Día del Señor, que es el Día del Corpus en las procesiones. Es una planta que ha sido fundamental para las colmenas de la sierra. Cuando fallaba, me contaban unos colmeneros de la parte de Madrid que cuando esta planta fallaba, ese año la miel fatal. Era la planta clave para mantener la miel en la Sierra de Guadarrama. Es una planta que todos conocéis, que es endemismo ibérico, por cierto, solo se puede ver en todo el mundo en la península ibérica. Aquí tenéis el berco, nada de caluna, brecina, ni nada de eso. En la Sierra de Guadarrama, sobre todo parte ayllonense, porque esta planta es de tendencia más ayllonense, porque necesita más humedad, es un paisaje más húmedo que en la continentalidad de Guadarrama central,
allí. Su nombre el bércol, incluso brécol, el brécol. Planta muy importante para las abejas también. Florece ahora, agosto-septiembre. Por tanto, también la han llamado setembrina, la setembrina, porque es de septiembre. La gayuba tiene representaciones y el nombre de gayuba no se usa en Guadarrama, se usa bujaruelo. Los que conocían esta planta, bujaruelo. En la parte del yod se recogía la hoja para el riñón, para desinfectar el riñón. La retama ha tenido mucha importancia en las enramadas. Las enramadas era algo muy vivo en Guadarrama hasta los años 80, 70. Enramar a las mozas, ¿no? La planta estrella, había varias, pero una planta estrella era la agenista. Hay varias variantes de la retama blanca, metiornos, es muy complejo desde el punto de vista botánico y también desde el punto de vista tradicional, los nombres que recibía cada una de las genistas o retamas, ¿no? Muy usadas en arcos ceremoniales, etc. Sin embargo, ahí tenéis el cambrono cambroño en Guadarrama, que es pariente de la genista, pero aquí siempre cambrono cambroño. Muy importante para escobas y importante para el ganado, porque gusta mucho al ganado y va mucho a él. A diferencia del otro cambroño, que es el Adelocarpus de aquí, del arroyo de los Cambrones, la toponimia de aquí de la granja, que es la otra especie que esa no gusta al ganado. Y un pastor antiguo te dice claramente lo que le gusta al ganado, lo que come solo cuando no hay otra cosa, etc. Los pepillos de Berceo, que os he hablado, Berceo, Espartera, Espartal, etc. Varios nombres, los tengo ahí todos. Las merenderas o perezosos, en Otero, Herreros y en La Losa, etc., los perezosos. No sé por qué, porque florecen tarde, son muy perezosos porque florecen a final de agosto y cuando ya no hay otra floración. Aquí, sin embargo, tenéis los mugues, en algunos pueblos, mugues al crocus, a la merendera, quitameriendas, sobre todo en Guadarrama, perezosos o merendera también. Mugues es un nombre que me parece muy interesante porque tiene que ver con muguet en francés, que se aplica a otra especie, pero en unos estudios de Burgos que estamos haciendo también ha habido un paisano que nos ha llamado mugues a esta planta. O sea que cuando encuentras un nombre en diferentes zonas te hace pensar que ahí hay una conexión cultural. La malva ha sido muy importante en la sierra. Entre las 6 plantas medicinales que conocían las señoras de los pueblos está el sabuco, está la malva, está el orégano, está la manzanilla, por supuesto, y otras que me olvido. Pero había pocas plantas medicinales. Aquí tenemos un hombre haciendo una escoba de ajonjera. De ajonjera es una planta que se utilizaba mucho para escobas. Los espárragos han tenido mucho tirón, no el espárrago triguero. Los espárragos de estos trepadores han tenido muchísimo tirón en la parte de Madrid. A veces en Segovia no los conocen para nada y en cambio los pueblos de la sierra Guadarrama madrileña cogían mucho el espárrago de culebra, el espárrago legañoso, el espárrago tal, que son especies trepadoras. Me estás mirando, Carlos, que Vamos a acabar con un dicho popular precioso que alude al tomillo. Bueno, tengo de aquí con la endrina, año de endrinas, año de cellisquinas. Cellisca es la ventisca, lo que se queda. Año de endrinas, año de cellisquinas, recogido en la Cebeda, en la Sierra de Guadarrama de Madrid. Del gamón, para enero, gamón puntero, a últimos que no a primeros. Para enero, gamón puntero, a últimos que no a primeros. Interesaba mucho para el forraje del cerdo, el gamón. Sin embargo, para los pastos los embastecía y se arrancaba de los pastos. Pero estoy buscando el del tomillo, que es el más bonito. El del tomillo, y ya con eso acabamos. Y lo tengo subrayado para encontrarlo fácil, pero no lo encuentro. Lo tengo subrayado por aquí. Aquí está. Tomillo sansero, no salsero, ojo. En muchos pueblos sansero, y no es un error. Samsa es sansero. Sausero también. Hay variantes. Esto es de Gandullas. El tomillo sansero es muy rudo de arrancar y los amores primeros son muy duros de olvidar. Toma ahí, con eso acabamos.